Ahora trataremos acerca de la evolución de la teoría de la legislación. Tenemos a las leyes y las funciones del legislador en el siglo XVIII. Antigüedad pues viene de Aristóteles y Platón. En el siglo XVIII tenemos a Christian Thomasius, donde propone las lecciones de prudencia legislatoria. Luego continuamos con Montesquieu, Condorcet y Rousseau, la ley como instrumento para garantizar la libertad, en donde a principios del siglo XX, años 30 a 50, hubo un desprecio de la técnica legislativa. También encontramos dictaduras y fascistas. Y por último, en Bélgica, 1982, España, 1984 y Francia, 1993, pues se encuentra a mediados del siglo XX, años 60 al 80, renacer la técnica legislativa, primeros manuales de técnica legislativa. El proceso legislativo. Comenzamos. Pues el proceso legislativo de cada estado está contenida en su constitución, en la constitución, y que mediante las normas que rigen el proceso y la aplicación de la técnica legislativa completamos el ciclo de producción de normas jurídicas. Los retos actuales del interlegislativo, o también denominado camino legislativo, se presenta por dos tareas distintas muy diferenciadas. Nuevamente, aquí en el proceso legislativo distinguimos dos tareas distintas que son la técnica política, que por lo que la transformación cualitativa de la legislación es una exigencia que demanda la sociedad actual, dada la tendencia que tiene como objeto desacreditar, desvirtuar la legislación desde sentencias judiciales emanadas del máximo tribunal de la nación. Y por otro lado tenemos que el texto dice que la legislación es su triple aceptación, dice que la legislación es una fuente formal de derecho, como habíamos visto en el anterior capítulo, en el anterior video, en donde el diccionario de la Real Academia Española la define de la siguiente manera, del latín legislatio, como el conjunto o cuerpo de leyes por las cuales se gobierna un estado o una materia determinada. También se la puede conocer como ciencia de las leyes. Con la voz legislación investimos que la actividad destinada a la producción de normas jurídicas o al cuerpo o conjunto de leyes con la cual se gobierna un estado o una materia determinada, y como la ciencia de las leyes. Estas son las tres acepciones que se le dan a la voz de la legislación. ¿Cómo se le puede considerar la legislación? Pues un proceso donde se crean leyes que gobierna un estado, también como la ciencia de las leyes y como el cuerpo por la cual se gobierna un estado o una materia determinada. Tomando en cuenta lo antes expresado, en virtud de las acepciones de la legislación, tenemos que al referirnos a la producción de normas jurídicas entendemos, primero, es un juicio lógico, valorativo, de carácter general y coercible. Voy a repetir nuevamente de qué tema estamos hablando para que no pierdan el hilo si están distrayéndose por aquí. Decimos que al referirnos a la producción de normas jurídicas entendemos lo siguiente, referente a la producción de normas jurídicas. Primero, que es un juicio lógico, valorativo, de carácter general y coercible, a razón que para la creación o nacimiento de la norma jurídica previamente pues se efectúa un análisis, una valoración de la conducta social humana, y la conveniente, justa y necesaria se ha establecido como un precepto obligatoria a fin de observar o preservar el orden en la convivencia y por tender al bien común. Esto al bienestar colectivo donde sea esta norma que va a regirse. Como segundo tenemos que establecer una regla de conducta o un deber ser, como preceptos obligatorios, así como las conductas que deben ser obedecidas y cumplidas por todos los sujetos vinculados por ese ordenamiento jurídico. A ver, primero tenemos que para la producción de normas entendemos que es un juicio lógico valorativo de carácter general y coercible. Segundo, pues que establece una regla de conducta. Tercero, pues agrega una sanción por su inobservancia. Esas reglas de conducta a esos preceptos no se les refuerza con una sanción por inobservancia, más bien por su desobediencia o desacato.
Entonces, ¿cuántos cumplirían con ella? Y cuarto, que implica la posibilidad de la coacción para garantizar su cumplimiento. Es decir, la aplicación forzosa de las sanciones, esto sí, es infringida una norma jurídica y el infractor se hace acreedor de la sanción de esa norma prevista. Pero si se negase a ello, la fuerza del Estado le coaccionará a su cumplimiento efectivo. Por otra parte, cuando la legislación se encuadra al cuerpo de conjunto de leyes mediante la cual se gobierna un Estado, partimos de que la ley es la principal y fundamental fuente del derecho. La ley es la principal fuente del derecho y se trata de una declaración fundada en un acuerdo. Por otro lado, tenemos que en el derecho romano la ley cuenta de tres partes. En el derecho romano la ley consta de tres partes. ¿Y cuáles son estas tres partes? Pues primero tenemos al prescriptio, que es el nombre del magistrado proponente, que se le denomina para la ley, la fecha u otros aspectos. Como segunda parte tenemos la rogatio, que significa lo que la ley ordenaba o cumplir. Y la tercera, que es la sanctio, que es más bien la sanción a imponer por su incumplimiento. Entonces, en el derecho romano la ley consta de tres partes, que es el praequiptio, que es el nombre del magistrado proponente, la rogatio, que es la ley ordenada a cumplir, y la sanctio, que es la sanción. Por tanto, en este mismo orden de ideas, encontramos que las leyes se reúnen sistemáticamente en sentido formal y en sentido material. Entonces entendemos primero como la ley en sentido formal. La ley en sentido formal es la elaborada por el órgano legislativo, que es el llamado constitucionalmente a elaborar leyes. Dichas leyes cumplen por todos los requisitos formales en su proceso de elaboración, es decir, poseen tanto los requisitos intrínsecos propios de toda ley, como la racionalidad, la imperatividad y generalidad, así como también los extrínsecos, como la iniciativa, la discusión, sanción o aprobación, promulgación y publicación. Entonces, decimos que la ley en sentido formal pues posee tanto requisitos intrínsecos como extrínsecos. ¿Cuáles son los factores que conforman a los intrínsecos? Pues la racionalidad, la imperatividad y la generalidad. Mientras que los extrínsecos, es decir, los externos, pues lo conforma la iniciativa, la discusión, la sanción o aprobación de la ley, la promulgación y su publicación respectivamente. Entonces, en estos ejemplos de leyes formales tenemos al Código Civil, al Código Penal, al Código de Comercio, que en un orden jerárquico existen 4 clases de leyes formales. Nuevamente, aquí existen 4 clases de leyes formales, 4 clases de leyes formales, que son la Constitución Nacional, las leyes orgánicas, las leyes especiales y las leyes generales u ordinarias. Nuevamente, existen 4 clases de leyes formales que por su orden jerárquico ya conocemos que la primera, la mayor, es la Constitución que rige en ese país. Segundo, las leyes orgánicas. Tercero, las leyes especiales. Y cuarto, las leyes generales u ordinarias. Recuerden, primero la Constitución, segundo las leyes orgánicas, tercero las leyes especiales y por último las ordinarias o generales. En este sentido, ahora tenemos a la ley en sentido material. La ley en sentido material no son elaboradas por el órgano legislativo o poder legislativo, por ende carece de los requisitos formales o extrínsecos establecidos por la Constitución para la ley formal. Sin embargo, posee desde luego los requisitos intrínsecos propios de toda ley. Es decir, sí cumple con los requisitos intrínsecos, que ya sabemos que es la imparcialidad, la racionalidad y la generalidad, pero no cumple con los factores o requisitos externos como la iniciativa, la discusión, la promulgación, la aprobación, la sanción y su respectiva publicación. Pero, como sí cumple con los requisitos intrínsecos, pues sí se puede dar una aplicación de ella, pero no son formales que digamos. Entonces, entre los ejemplos que podemos determinar para las leyes materiales,
pues tenemos a los reglamentos, a los decretos o leyes y las ordenanzas municipales. Dentro del orden jerárquico encontramos a los decretos leyes, a los reglamentos y a las ordenanzas municipales. Decretos leyes, reglamentos y ordenanzas municipales. Recordemos que en la pirámide propuesta del Kelsen, recordemos que como cúspide de la pirámide tenemos a la Constitución, que es la norma suprema que digamos que rige un país y que se deben basar todas las ordenanzas, todas las leyes, todos los códigos, entre otras. Desde el punto de vista teórico es muy importante el estudio de dos ramas del derecho. Desde el punto de vista teórico es muy importante que estudiemos acerca de la teoría de la legislación y el derecho parlamentario. ¿De qué se tratará estas dos ramas del derecho? Pues tenemos que son disciplinas que están desarrollado o avanzado en Europa, pero con pocos aportes en América Latina, en donde el derecho parlamentario no puede darse más que dentro de un sistema constitucional, entendido este último en su sentido ideológico y material, esto es como un régimen político basado en las ideas del Estado de Derecho, en la garantía efectiva de las libertades públicas, individuales y sociales, y en el reconocimiento del sufragio universal y de la libre y plural concurrencia. Para ello, algunos autores definen al derecho parlamentario como conjunto de normas y relaciones que regulan la organización y funcionamiento del Parlamento, Congreso o Asamblea. Entonces, en resumen, podemos decir que el derecho parlamentario no es más que un conjunto de normas y relaciones que regulan la organización y su funcionamiento dentro de un Parlamento, Congreso o Asamblea. Eso es lo que es un derecho parlamentario, es decir, un conjunto de normas que regulan la organización y funcionamiento de una asamblea, de un congreso o un parlamento. En cuanto a la teoría de la legislación, podemos decir que la misma opera en los ámbitos comunicativo, lingüístico, jurídico formal, pragmático, teológico y ético. Entonces, el derecho parlamentario, ¿qué es? Pues es un conjunto de normas los cuales regulan la organización y funcionamiento dentro de un congreso, asamblea o parlamento. Comparado que la teoría de la legislación, podemos decir que los mismos operan en ámbitos comunicativos, jurídico formal, teológico, ético y pragmático. Ahora vamos ya a tratar acerca de la teoría de la legislación, porque ya quedamos en concreto que el derecho parlamentario ya sabemos qué es, que es un conjunto de leyes que regulan el comportamiento de un congreso, parlamento o asamblea, por lo que vamos a seguir acerca de qué es la teoría de la legislación, la cual abarca el estudio de temas como, primero, la promoción de una buena legislación, entre paréntesis, función social, fines concretos de cada una de las leyes y evaluación de su cumplimiento. Como segundo tenemos problemas del proceso legislativo. Segundo, como entre paréntesis, legitimación del legislador, impulso legislativo y procesos sociopolíticos. Y tercero tenemos a los problemas de técnica legislativa, que entre paréntesis tenemos formulación de las normas, lenguaje, expresión de enunciados generales y abstractos y consistencia con el sistema jurídico. Entonces, en resumen, para sintetizar, la teoría de la legislación abarca el estudio de temas acerca de la promoción de una buena legislación, también acerca de temas sobre los problemas de procesos legislativos y acerca de los problemas de técnica legislativa. Promoción de una buena legislación, su técnica y los problemas de proceso legislativo y tanto como la técnica. Son tres. Buena legislación, problemas de proceso legislativo y problemas de técnica legislativa. Y con ello podemos culminar acerca de las leyes en cuanto al proceso legislativo, las leyes que habíamos visto que encontramos a las leyes en sentido formal, en sentido material, el vista teórico, el derecho parlamentario que es, y con ello culminamos este video y en el siguiente video hablaremos acerca del proceso de formación de las normas jurídicas, un tema muy interesante que veremos a continuación.